Cristo tiene poder y esa es la cobertura nuestra. Y es la que nos acompaña y nos ayuda en todo. Un cordial saludo a los que están aquí presentes. Igualmente enviamos un cordial saludo a los apóstoles de la misión y a cada uno de los hermanos que se conectan a esta transmisión. Amado, vamos a estar hablando de la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Y vamos a revisar la vida de Elías. Elías tiene mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender de él y aplicar a nuestra vida. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a colocar este tiempo de la predicación en las manos de nuestro Señor. Padre amado, bendito Rey, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo, precioso y poderoso nombre. Agradecidos, Señor, estamos contigo porque tú eres bueno y tus misericordias, Rey de gloria, son para siempre. Mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo coloco este tiempo de la predicación de tu palabra en tus manos, esté en tu presencia. Te pido, mi Dios bendito, que me ayudes, que seas tú a través mío, hablando a tu pueblo, trayendo este buen consejo, bendito Rey. Coloca la palabra sazonada en mi boca a fin de que mis hermanos sean edificados. Te pido, Rey de Gloria, que seas tú ministrando y administrando tu palabra y que esta palabra, Rey de Gloria, como aquella semilla quede sembrada en cada corazón para que dé fruto en todo tiempo y fuera de tiempo. Guarda, Señor, esta palabra en nuestros corazones para que el enemigo no la robe, que hoy quede sembrada, Señor, en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Colócate delante de mí, cúbreme con tu gloria, Señor, ayúdame en gran manera porque reconozco, Señor, que yo no soy nada delante de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret atamos, reprendemos y desautorizamos todo lo que se quiera levantar en contra de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. La palabra Elías, el significado bíblico de Elías es Jehová es mi Dios. Y Elías era un hombre que había salido de Tisbita, es decir, era oriundo de Tisbita. Y se refiere a la persona originaria de Tisbé. Tisbé era realmente el nombre del lugar donde él había salido. Entonces Tisbita es el gentilicio de él. Entonces, Tisbé era una ciudad mencionada en la Biblia, probablemente ubicada en Galaad, al este del río del Jordán. En el contexto bíblico, Tisbita, como ya lo dije, se usa principalmente para referirse a Elías el profeta, indicando su lugar de origen o residencia, que es en Tisbé. Esta es la primera aparición, lo que hemos acabado de leer es la primera aparición de Elías en la palabra de nuestro Señor. Es la primera aparición que tenemos de Elías en la Biblia, en este capítulo
en este libro, primer libro de Reyes, capítulo 17, y hablan de Elías en el capítulo 18 y 19. Igualmente se vuelve a hablar de Elías en el segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2. La misma palabra de Dios sigue hablando de Elías en el libro de Malaquías, capítulo 4. En los evangelios, el libro de Mateo habla acerca de Elías, Marco habla acerca de Elías, Lucas habla acerca de Elías un poco más. El libro de Santiago habla acerca de Elías. Como podemos observar, Elías es un hombre de Dios cuya mención de su nombre aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso lo convierte en un hombre prominente. Tanto es así que fue llevado al cielo por el Señor sin ver muerte. Lo que hace que sea el merecedor que revisemos su vida como ejemplo a seguir. Elías nos enseña que era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y bajo el marco de esta palabra, que Elías era un hombre lleno de la presencia de Dios, vamos a estar predicando el mensaje que el Señor tiene esta mañana para su pueblo. El significado bíblico de Elías, habíamos dicho, Jehová es mi Dios. Diga, Jehová es mi Dios. Lo que nos da a entender que Elías vivía muy ligado íntimamente con el Señor. Cuando Elías lanzaba cuando se dice que Jehová es mi Dios, porque él estaba siempre en la presencia de nuestro Dios. Él se apropió de la presencia de Dios. Eso llegó a ser tan real en su vida que él convirtió esta expresión, carne igualmente, en su propia vida. Esa expresión que dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa expresión la hizo parte de su vida. Y no era una simplemente frase retórica del hablar bien. No era una frase para quedar bien ante quien lo escuchaba. No era una frase para persuadir a sus oyentes o para conmover corazones, sino que era una realidad en su vida. Era tan cierto que cuando él hablaba era como si hablara el Dios mismo. Y eso nos lo enseña cuando estudiamos de Elías, cuando escuchamos acerca de todo lo que él dijo. Previa a la aparición de Elías, tenemos que revisar el capítulo 16 del libro de Reyes. Y yo quiero que nos ubiquemos allí en el versículo 18. Primera de Reyes, versículo 28. Primera de Reyes 16, versículo 28. Vamos a ver qué acontecía en Israel previa a la aparición de Elías, porque Elías fue un hombre que apareció así de repente, lleno del poder y la gracia del Señor, del Espíritu Santo de nuestro Dios. Pero eso no significa de que él apareció por obra y gracia, sino que era un hombre que estaba allí en lo secreto, tomado de la mano de nuestro Dios. Un hombre que la Biblia no habla antes de él en este capítulo 17, pero podemos entender y comprender que era un hombre que vivía en la presencia de Dios y que cuando apareció bajo el poder del Señor para hacer las obras maravillosas que la palabra del Señor nos muestra. Estas obras maravillosas que eran necesarias en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había corrompido. Por eso dice así la palabra del Señor desde el versículo 28 del capítulo 16 del primer libro de Reyes. Dice la palabra: y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar suyo Acaz, su hijo. Comenzó a reinar Acaz, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acaz, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acaz, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él,
para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. La palabra de Jehová, mira lo que nos muestra, lo que hizo este rey acá, que hizo más mal que todos los reyes que reinaron antes que él. El Señor, a través de su palabra, marca el comportamiento de este hombre malvado. Dice que acá se apresuró para hacer los pecados de Jeroboam, es decir, los pecados de su antepasado. Si Jeroboam se portó mal, él se apresuró en sus caminos e hizo mucho más mal que él. Dice la palabra que acá tomó por mujer a Jezabel, y esta Jezabel era una mujer que pertenecía a un pueblo idólatra, que no era de Israel, era un pueblo totalmente a Israel. Y incurriendo en yugo desigual, porque el Señor le había dicho a los hombres y a las mujeres de Israel que no podían hacer vida conyugal con hombres y mujeres diferentes al pueblo de Israel. Este acá sirvió a Baal y lo adoró, le construyó un templo y un altar en Samaria, una ciudad del pueblo de Israel. Es decir, este rey acá trajo la apostasía al pueblo de Israel. Hizo imagen de acera para su adoración. Promovió fuertemente la idolatría en Israel e hizo apartar al pueblo de la presencia del Señor. Y también dice la palabra que provocó la ira del Señor más que todos los reyes. Esas son menciones expresas que aparecen en la palabra, dándonos a entender la condición espiritual de este hombre, la condición igualmente a la que llevó al pueblo de Israel, porque así como acá lo fue, conforme a lo que hemos leído de la palabra de nuestro Señor, en esa misma condición espiritual estaba el pueblo, un pueblo totalmente apartado y alejado de nuestro Señor, dedicado única y exclusivamente a la idolatría de Baal y de Acera. Un pueblo que le estaba diciendo al Señor: no te queremos, no nos interesa. Hemos colocado, o que habían colocado sus ojos en otros dioses falsos, y empezaron a adorar a dioses falsos y dejaron al Dios verdadero, al que les había dado la vida, al que los sacó de Israel, el que los cruzó por el Mar Rojo y quien los ayudó y los protegió durante 40 años en el desierto, aquel Dios que los introdujo en la tierra prometida. Es un pueblo que se apartó del Señor y se olvidó totalmente de nuestro Dios. La apostasía entró de tal manera en el pueblo de Israel que ya Dios no era conocido, y era necesario que un hombre como Elías apareciera en una condición espiritual tan paupérrima y profundamente dañada dentro del pueblo de Israel, para que pudiera el Señor hacer volver ese corazón nuevamente a Dios. Israel en la época del rey de acá estaba sumida en una profunda y deprimente condición espiritual, producto de la idolatría de dioses falsos, totalmente alejada del Señor. Y cuando Elías aparece, marca una gran diferencia con un antes y un después. Hay un hito en la historia de Israel conforme a la palabra del Señor. Y como dice el libro de Romanos 5, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y era necesario que en ese momento abundara la gracia de nuestro Dios. Era sumamente necesario. Y eso no se puede hacer con cualquier hombre, con cualquier persona, sino con un hombre totalmente lleno de la presencia de nuestro Dios, con un hombre totalmente obediente a nuestro Dios. Elías aparece para mostrar el gran poder de Dios en todos y cada uno de sus actos. Mire, amado, la palabra nos enseña que era tan poderosa la presencia de nuestro Dios en la vida de Elías, que cuando él lanzaba y decía palabras, esas palabras
todo lo que él decía a través de su palabra tenía cumplimiento. Él dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Él no dijo, Jehová ha dicho, sino que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y cerró los cielos 3 años y medio. Había un respaldo absoluto, un respaldo abrumante, total, de nuestro Dios para con Elías, que todo lo que él decía el Señor lo cumplía. Absolutamente, porque el Señor en ese momento vino a traer juicio sobre Israel con el objeto que el pueblo se arrepintiera. Cuando él lanzó esa palabra que no habría lluvia ni rocío sobre Israel, se generó una gran sequía y una hambruna en Israel. Y de hecho, este hecho fue confirmado por nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas 4, 25, 26. Dice la palabra, y en verdad, aquí está hablando nuestro Señor Jesús de Nazaret, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor le estaba haciendo una recriminación al pueblo de Israel. ¿Por qué no fue enviado Elías? Si había muchas viudas en Israel, era porque Israel se había corrompido. Se había corrompido de tal manera que el Señor no le plació y consideró a una mujer de Sarepta de Sidón, y ya yo les había dicho que Sarepta de Sidón fue el lugar de nacimiento de Jezabel, un pueblo idólatra, y Jezabel fue mujer de acá y fue una bruja, porque esta promovía la adoración a Baal y a Acera. Y la Biblia nos deja muy en claro que fue una mujer malvada, que procuró siempre la muerte de los siervos de Jehová, de los sacerdotes de nuestro Señor. La condición del pueblo de Israel impidió que en su momento Elías fuera enviado a una de sus viudas, sino que el Señor le plació enviarlo a otro para darle una enseñanza al pueblo. Pero en este caso Elías representa la vida de un hombre totalmente entregado a nuestro Dios, un hombre totalmente dependiente de Dios, obediente totalmente a Dios, que confía totalmente en Dios. Es un hombre que representa a un cristiano genuino, profundamente lleno de la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Un hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente que guía su vida, sino en toda su manera de vivir. Porque vemos por la palabra que cuando el Señor le da ciertas indicaciones, Elías va y las cumple. No vemos en la palabra del Señor Elías recriminando las direcciones, las órdenes que les da nuestro Dios, sino que él de manera obediente va y las cumple. De manera obediente sabía que quien le estaba hablando era nuestro Señor. Elías representa en ese entonces y hoy día, conforme a la palabra de nuestro Señor, la supremacía, el amor y la fidelidad de Dios para con un pueblo pagano que se había ido tras dioses ajenos. Elías representa la voz de Dios, un llamado del Señor para que el pueblo vuelva a Él. Por lo que toma a este hombre y lo llena de gracia y de un amor incondicional. Y necesitó a Elías, pero también Elías necesitó abandonarse de su propia persona y su propio yo. Y depositarse de una manera fiel, con absoluta confianza, en absoluta fidelidad en las manos del Señor, en su presencia, en su Santo Espíritu. Elías necesitó entregarle las riendas de su vida a nuestro Dios, porque él sabía
que quien la estaba dirigiendo era poderoso para llevarlo por el camino correcto. De esa manera, amados, nosotros tenemos que hacer. Yo cuando estaba leyendo la palabra me encontré con el libro con este pasaje de Elías. Lo leí muchas veces acerca de la vida de Elías. Y me sorprendió la calidad de persona, la calidad de hombre, por lo que permitió que el Dios hiciera a través de él. Él se depositó en las manos de Dios e hizo grandes milagros, portentos, señales, prodigios. Y yo decía, wow, este hombre no tenía púlpito, no tenía una iglesia donde predicar. ¿Qué tal si a Elías lo sacáramos de allá y lo trajéramos al contexto de esta iglesia o de cualquier iglesia hoy día? Me imagino que esa iglesia sería tremenda, porque la presencia de Dios sería abrumante, sería algo glorioso. Si a Elías lo trajéramos a una iglesia de hoy día, a través de Elías se harían grandes milagros. Yo creo que la gente no tendría necesidad absolutamente de nada. Y yo decía ahí, nosotros somos egoístas. Nosotros como cristianos somos egoístas. Porque no procuramos lo que Elías tenía. No procuramos realmente llegar a esos niveles. De pronto somos conformistas y decimos que con lo que tenemos es suficiente. Y ahí yo me incluyo. Pero deberíamos anhelar esos niveles. Y somos egoístas. ¿Por qué somos egoístas? No es porque no tengamos eso, sino porque sabemos que el Señor, a través de nosotros, puede hacer grandes cosas con la gente que está allá afuera, con los enfermos. Si tuviéramos la presencia del Señor de esta manera en nuestras vidas, estoy seguro que si tuviéramos un familiar enfermo, ese familiar enfermo de cualquier enfermedad se recuperaría. Y somos egoístas porque nosotros conocemos que si nos entregamos y nos abandonamos y le permitimos al Señor que dirija nuestras vidas y nos llenamos totalmente de Él, el Señor nos va a usar para que esos familiares que están enfermos y que necesitan ayuda de nuestro Dios la reciban a través nuestro. Y no solamente nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra gente cercana. ¿Cuántas veces nos han dicho, mire que hay un enfermo, necesita que usted vaya y ore por él? Y uno va, y uno ora. Y a veces no pasa nada. Precisamente por eso, porque no hemos alcanzado estos niveles. Por eso yo le decía ahorita que era importante revisar la vida de Elías, porque tiene mucho que enseñarnos. Y no solamente Elías, hay otros hombres y mujeres en la Biblia insignes de los cuales podemos aprender mucho. El Señor está buscando hombres y mujeres que lleguemos a ese nivel, a un nivel profundo de intimidad con nuestro Señor, un nivel profundo en el que el Señor nos puede usar para mostrar su gloria. Un nivel en el que cuando la gente vea que en esa iglesia se mueve el poder de Dios de una manera sobrenatural, porque es sobrenatural, la gente va a venir corriendo a buscarlo porque están necesitados de Dios. Tienes necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades emocionales, tiene una cantidad de necesidades de la gente allá afuera. Y a veces la gente no viene a las iglesias porque no encuentra la solución en la misma iglesia. Porque el poder de Dios no se mueve de esa manera. Y en eso usted y yo somos responsables. Somos responsables. No obstante, el Señor está allí, esperando y queriendo abrir toda la llave para derramar toda esa bendición sobre nuestras vidas, toda su gloria, todo su poder, todo lo que Él tiene para que nosotros a través de el Señor podamos impactar a la humanidad. Por eso es que Elías representa la supremacía, el amor y la fidelidad. Es lo que el Señor quiere en nosotros. Mire, Elías se movía en una esfera espiritual del Señor, o se movía en la esfera espiritual del Señor, por lo que podía decir esa expresión: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Por eso cuando el Señor lo envió a vivir en el arroyo, Él sabía que el arroyo no se iba a secar, en absoluto,
Cuando el Señor le dijo, van los cuervos a llevarte pan y carne por la mañana y por la tarde, Elías se fue tranquilito para el arroyo. No encontramos una mención que diga Elías, ay Señor, pero si esos animales son carroñeros, ¿cómo me van a traer pan y carne? Mira Señor, que hay una sequía y voy para un arroyo, ese arroyo se va a secar en unos cuantos días. Elías se fue. Y querir representa que el Señor, que la expresión querir significa apartarse. El Señor lo quería apartar para que la misma presencia de Dios lo siguiera llenando, alimentando cada día más. La existencia del arroyo de Kerit en sí mismo es un milagro. Un arroyo o una quebrada es una corriente natural de agua que normalmente, amado, fluye con continuidad. Pero a diferencia de un río tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en la estación seca. Y cuando leemos la palabra no estamos diciendo que había una estación seca, sino que había una sequía de 3 años. Que el río se puede secar, el arroyo se puede secar en verano o en invierno. Y realmente un arroyo depende de una temporada de lluvia para su existencia. Y aquí no estaba lloviendo. La palabra del Señor no nos dice cuánto tiempo estuvo Elías en ese arroyo, pero algunos presumen que fueron meses. De hecho, el Señor le dice, vete a vivir allí. Cuando uno le dice, vete a vivir allí, significa que va a ser una temporada larga. Y no obstante, habiendo una profunda sequía, el arroyo no se secó. Y Elías pudo vivir allí mucho tiempo. Y cuando el arroyo se secó, porque el Señor lo permitió, porque el arroyo no se secó porque la sequía generó ese hecho. No, simplemente el Señor dijo, bueno, ya está bueno, vamos a secar este arroyo, vamos a pasar a otro nivel a Elías. Y le dijo, Elías, vete para una viuda que está en Sarepta de Sidón, que ella te va a sustentar. Cuando nosotros leemos o estudiamos acerca de la vida de una viuda en Israel, la vemos siempre como una mujer desvalida, desprotegida, que todo el mundo se quería aprovechar de ella. Tanto así el libro de Deuteronomio en el capítulo 26 nos enseña que el Señor tiene cuidado de las viudas, así como tiene cuidado de los extranjeros, y había establecido que cuando el pudiente tuviera los campos y recogiera sus cosechas, debía dejar allí, no recoger todo, y debía dejar allí para que las viudas y las personas necesitadas pudieran acceder a esa cosecha y poderse alimentar. Entonces Elías se pudo haber preguntado, Señor, me vas a mandar para donde una viuda, pero esa mujer no tiene nada que ofrecerme, absolutamente nada. Pero aún así la palabra nos muestra que Elías fue obediente y fue sin decir absolutamente nada al Señor, porque él sabía y estaba confiado que quien lo enviaba era poderoso para sostenerlo a él y también a esa mujer. Y ya conocemos el pasaje bíblico, ya lo conocemos de lo que aconteció. Pero cuando Elías llega donde esta mujer, él no sabía de qué manera el Señor lo iba a sostener. El Señor no se lo había revelado aún. Yo quiero que vayamos en el capítulo 17 y nos ubiquemos en el versículo 11. Dice la palabra, la viuda, y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos debemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí es cuando el Señor le revela realmente su intención de la forma en que lo iba a mantener. Porque Jehová de Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirán, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren lo poderoso
lo poderoso que era Elías por estar en la presencia de nuestro Señor, las revelaciones que recibía. Y de hecho, la palabra nos enseña que la viuda y él comieron durante muchos días. Ni el aceite escaseó, ni el aceite menguó. Yo me imagino que esa viuda cuando metía la mano, y yo creo que la primera vez que lo hizo, de pronto con temor, porque somos humanos. Bueno, aquí hay un puñado de harina, y lo cogió, y cuando volvió, vio otra vez la taza llena de harina. ¡Wow! Y todos los días, ¡wow! ¡Wow! Y todo eso es posible cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Señor es bueno y sus misericordias son para siempre. Elías es un hombre que fue llevado al cielo, amados, y no vio muerte. Eso nos lo enseña muy claramente el segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2. Y Elías tipifica el hombre, la iglesia, que va a ser llevada al cielo. Tipifica un hombre, una mujer de arrebatamiento. Elías estaba lleno de la presencia de nuestro Dios, absolutamente lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha y llena del Espíritu Santo de Dios. Debemos llegar a esos niveles, amados. Elías se movía en una esfera espiritual. Cuando él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, yo me lo imagino que él está en medio de la gente, pero también está viendo a Dios, está viendo el cielo, está viendo los ángeles, está viendo el trono de Dios. Cuando Elías ora y para que vuelva a llover, le dice acá, mueve tu carro y vete a Jezreel para que no te alcance la lluvia. Dice la palabra que acá se subió en su caballo y empezó a correr a la ciudad. Pero Elías, dice, se ungió, se ciñó y empezó a correr, dice que mucho más rápido y llegó primero que acá a la ciudad de Jezreel. Pero ¿cómo es posible que un hombre corra mucho más rápido que un caballo? Eso es imposible, humanamente hablando. Pero es que Elías no se movía en el plano físico nuestro, sino que se movía en un plano espiritual. Su condición espiritual estaba tan alta que él podía moverse en la misma esfera espiritual de nuestro Dios. Todo eso el Señor también nos los quiere entregar a nosotros, amados. Por eso se insiste con esta palabra, el Señor insiste con esta palabra, que debemos conocer y aprender de Elías y anhelar llegar a esa presencia, a ese nivel. De hecho, amados, yo cuando veo a muchos de los hermanos aquí en la iglesia predicar, yo anhelo estar en ese nivel. Cuando lo voy a ministrar, yo anhelo estar en ese nivel. Debemos anhelar las cosas y debemos trabajar por ellas. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros anhela esos niveles, pero tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo hoy día. Y cada uno de nosotros sabe qué tiene que hacer. Ya. Aquí no hemos venido a decirle, mira, tienes que hacer esto, esto y aquello. No, cada uno de nosotros realmente sabemos lo que tenemos que hacer para llegar a esos niveles en que podamos decir nosotros, vive Jehová en cuya presencia estoy. Anhelamos eso, amados. Tengamos ese anhelo de decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. El libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, nos muestra una situación importante e interesante de Elías y los profetas de Baal. De Elías se dice y se habla que es el profeta que hace descender fuego del cielo.
hace descender fuego del cielo. El pueblo de Israel, les había dicho, estaba en una apostasía absoluta. Se habían apartado totalmente de Dios y el causante de eso fue Acab. De hecho, cuando Acab se encuentra con Elías, le dice, y se atreve acá a decirle a Elías, tú eres quien tiene turbado el pueblo. No, quien tiene turbado el pueblo realmente era Acab, le responde Elías. Y turbar es molestar, hacia alguien que alguien se aparte, se moleste, se fastidie, porque obviamente cuando se está alejado de nuestro Dios, ¿qué es lo que viene sobre una persona? ¿Qué es lo que viene sobre un pueblo? Problemas, dificultades, angustias. Había una sequía precisamente porque el pueblo se había apartado totalmente de nuestro Dios. Y una sequía que trae hambre, trae gran dificultad para la vida, no solamente para la vida de las personas, sino para los animales. Tanto así que acá le había dicho a su siervo, busquemos agua, busquemos algún arroyo para darle de beber a los caballos que aún nos quedan para que no mueran. Porque era importante dentro de la vida, dentro de la sociedad, dentro del rey, que esos animales existieran porque facilitaba las cosas para transportarse. Nos da a entender esto, amados, que la turbación del pueblo de Israel era tan profunda por el pecado, producto de la idolatría en la que habían caído. Y aparece Elías y le dice acá que convocara a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Pero lo importante de la palabra en esta mañana, amado, de lo que quiero hablar en este capítulo, es que Elías restauró un altar. Nos muestra la palabra que restauró un altar al Señor, un altar que estaba destruido. Vamos a ir a la palabra. 17:30, capítulo 17, versículo 30. Cuando le tocó el turno a Elías, dice la palabra, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 18:30, perdón. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado era la condición real del pueblo de Israel en ese entonces. El pueblo de Israel no se había preocupado por arreglar el altar de nuestro Dios, sino que se preocuparon por edificar y arreglar el altar de un Dios falso. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. E hizo después una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y le dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y lo hicieron y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaban en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vemos, amados, que el Señor respaldaba en absolutamente en todo a Dios. Y vemos por la palabra que
a Elías no se le ocurrió hacer esto, sino que fue guiado por nuestro Dios y lo hizo tal cual como el Señor se lo mandó. Porque el Señor así se lo determinó. Era la estrategia que el Señor usó en ese momento para atraer el corazón del pueblo nuevamente a nuestro Dios. Entonces a Elías se le conoce como ese hombre, ese varón que hace descender fuego del cielo. Allá en el libro, en el segundo libro de Reyes, capítulo, en este mismo libro de Reyes, en el capítulo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1 y 2, nos muestra a Elías que el rey Ocosías había enfermado y mandó a consultar a Baal, un dios pagano, un dios falso, que si iba a vivir de esa enfermedad o no. Y cuando mandó a su siervo, dice la palabra que el ángel de Jehová le habló a Elías: mira, este hombre ha hecho tal cosa. Y envió a consultar a un dios pagano de otro pueblo, un dios falso, que si él iba a vivir o morir de esa enfermedad, como si no hubiera Dios en Israel. Ve y dile que por ese hecho va a morir. Entonces él se le presentó a los siervos del rey en el camino y les dijo: dile a tu rey que por haber hecho esto vas a morir. Y cuando llegaron los siervos ante el rey, le dijeron lo que Elías había dicho. Y le preguntó cómo era ese hombre. No, era un hombre que tenía una piel, se vestía con piel de animal y tenía un cinto también de piel de animal. Ah, ese es Elías. Pero Elías estaba en un monte, dando a entender que siempre estaba en la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra, estaba en la cumbre del monte, y la cumbre del monte representa tiempo de oración, tiempo de presencia en nuestro Dios. Y el rey Ocosías mandó a un capitán con sus 50, diciéndole: dile a Elías que venga a mi presencia. Y ese capitán llega a donde Elías, pero de una manera irreverente. Él dice: el rey te manda que vayas delante de él. Le dice: varón de Dios, el rey te manda que te presentes en tu presencia. Y Elías le dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego sobre usted y los consuma a todos. Y así aconteció. Y de igual manera aconteció con el segundo, por haber llegado delante del hombre de Dios de manera irreverente. Y esta irreverencia nos da a entender que el mismo pueblo de Israel no tenía la capacidad espiritual para entender y comprender qué era lo que estaba delante de ellos. Tenía un hombre insigne, lleno de la presencia de nuestro Dios, pero no podían entender lo que había en Elías, porque la apostasía de la cual habían hecho parte de su vida les impedía ver y discernir espiritualmente las cosas espirituales. Pero llega el tercer capitán, conociendo lo que previamente había acontecido con los dos primeros, llegó de una manera respetuosa e hizo reverencia y le pidió que tuviera respeto de su vida y que no hiciera descender fuego del cielo. Y Elías tuvo respeto por su vida y, atendiendo la dirección de Dios, fue delante del rey, porque el Señor le dijo: ves, no tengas miedo, ves con ellos. Y así aconteció. Y Elías le dio la palabra al rey que iba a morir, y efectivamente el rey murió. Amados, Elías representa el amor de Dios para con un pueblo apartado totalmente de Él. El amor de Dios se quiere derramar sobre nuestras vidas, para que a través de la tuya y la mía, ese amor pueda llegar a las demás personas. A nosotros, ¿cómo nos ganaron? Por amor. La persona que nos predicó la palabra, a nosotros lo hizo por amor. En el caso de mi esposa y mío, o de mi hogar, de mi familia, fue por el amor del señor Candelario para con su hija, que nos predicó en medio de una situación, en medio de una dificultad. Y cada uno de nosotros tuvo alguna dificultad en nuestra vida, que alguien se acercó y por amor a nosotros nos predicó acerca de Cristo y nos ganó para el Señor. Había una dificultad, estábamos viviendo un proceso, pero en medio de ese proceso el Señor apareció con su amor a través de alguien
y hoy en día estamos aquí y el Señor nos ha ayudado en todo. Ese amor de Dios se quiere derramar de esa manera, así como se derramó a través de Elías sobre el pueblo de Israel cuando se ha apartado totalmente de su presencia. Aplauso a nuestro Dios. Elías, a pesar que era un hombre insigne que estaba en la presencia de nuestro Dios, que vivía en la misma esfera espiritual de nuestro Señor, como le dice el libro de Santiago, era un hombre lleno de pasiones, de sentimientos profundos. Un hombre que cuando vio una dificultad menguó, y eso también nos lo muestra la palabra del Señor, porque después de haber hecho ese tremendo milagro, haber hecho que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, y haber matado a los 400 profetas de Baal y Acera, al recibir una amenaza de la bruja Jezabel, el hombre tuvo miedo y huyó. Tanto así que le llegó a decir al Señor que le quitara la vida. ¿Cómo podemos entender que un hombre que en estas condiciones que estamos diciendo que es insigne haya tenido un bajón en su vida? Porque era un hombre precisamente lleno, sujeto a pasiones. Pero no obstante, estando su vida atribulada, el Señor le aparece en un silbo apacible. Porque era necesario que el Señor aquietara el corazón turbado de Elías en ese momento. La palabra nos dice que Elías llegó y se metió en una cueva, y él esperando al Señor que apareciera en un tornado, en un viento fuerte, en un terremoto, o como dice la palabra, en medio de llamas, de fuego. No, el Señor le apareció, fue en el silbo apacible, porque precisamente cuando estamos más atribulados, tenemos nuestra vida totalmente destruida por ciertas circunstancias, nosotros necesitamos que el Señor aquiete nuestro corazón, aquiete nuestra mente, aquiete nuestro sentir, nuestras emociones, aquiete totalmente todo nuestro ser, porque estamos atribulados. Cuando una persona está atribulada, ¿qué es lo que necesita? Una mano que la ayude, una mano que le diga, ten paz, todo va a estar bien. Y de esa manera el Señor le apareció. Dice la palabra que Elías, cuando se vio amenazado, dice que cogió camino y se fue para el monte Oreb. Pero él cogió su camino. Pero cuando el Señor le aparece o lo aquieta, le dice, ahora devuélvete por tu camino. Esta palabra a mí me gusta porque en su momento cuando Elías tomó camino, fue el camino de él para ir al monte Oreb. Y en el camino el Señor le apareció con ángeles y lo sustentó y le dio de comer. Dice la palabra que caminó 40 días, pero fue el camino que él tomó. Pero cuando el Señor le aparece, ahora dice, devuélvete por tu camino, pero ya se iba a devolver, era bajo la dirección de nuestro Dios. Y no solamente se iba a devolver con la dirección de nuestro Dios, sino que ya tenía unas instrucciones claras y concretas acerca de ungir a 3 varones que iban a ser importantes en el plan de Dios, y entre ellos también estaba Elías. Estaba Eliseo, el sucesor de Elías. Entonces vemos que nosotros podemos caminar nuestro propio camino, pero mejor aún cuando caminamos el camino que el Señor nos ha indicado. Cuando vamos con su dirección, vamos a hacer mejor las cosas, vamos a llegar prontamente a nuestro destino, porque quien nos guía es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito, aplauso a nuestro Dios. Amados, finalmente Elías nos muestra el segundo libro de Reyes que iba a ser llevado al cielo. ¿Por qué el Señor lo llevó al cielo? Porque era un hombre que agradó absolutamente a Dios en todo. Hay 2 hombres en la Biblia que fueron llevados vivos al cielo, Enoc y Elías. No hay ningún otro. El Señor Jesús es una cosa extraordinaria. Él es extraordinario, Él no cuenta, porque Él es nuestro Dios.
pero hombres como tú y como yo solamente hay dos, Enoc y Elías. Pero de Elías se habla mucho más que Enoc. De Enoc la palabra del Señor habla muy poco. Pero nos da a entender la palabra que por el hecho de llevárselo al Señor es porque al Señor le agradó la vida santa y pura que llevó este hombre. Elías llevó una vida pura, una vida en completa obediencia, en completa fidelidad a nuestro Dios. Elías representa el tipo de iglesia que va a ser arrebatada. Y así como cuando Elías iba a ser arrebatado, todos los profetas de ese entonces ya conocían ese hecho porque por profeta el Señor se lo había revelado. Igualmente el Señor lo ha hecho para con este tiempo. La iglesia va a ser arrebatada, ya el Señor ya lo dijo a través de su palabra. En aquel entonces el Señor también lo hizo con Elías, lo reveló a los profetas, porque cuando Eliseo andaba con Elías y Elías le dijo, tengo que pasar por Gilgal, Jericó y Jordán y Betel, quédate aquí. Pero Eliseo nunca se apartó de Elías, y cada vez que llevan a alguno de esos lugares, los profetas le decían a Eliseo, ya sabes que el Señor se va a llevar que Dios se va a llevar a tu Señor. O sea, ya Dios se lo había arrebatado porque Dios quería dar a conocer ese hecho, para dejarlo de una manera clara allí en la Biblia como una enseñanza para hoy día, para nosotros, para una enseñanza para este final de los tiempos. Que debemos estar preparados así como Elías, porque cuando Elías fue a esos 4 lugares fue un tipo de preparación, y la preparación nuestra, amados, es entregarnos completamente a nuestro Señor, completamente a nuestro Dios, caminar en santidad, guardar nuestra vida espiritual. Y ya el Señor nos dijo que tú y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque Él ha sido claro y nos los ha enseñado a través de su palabra. Elías es un hombre digno de estudiarlo y de aprender muchas cosas de él. Hay muchas más cosas que podremos hablar de Elías, pero el tiempo no nos da. Pero lo que es cierto es que el Señor nos está diciendo en esta mañana que Él está buscando hombres y mujeres que como Elías le agraden, que como Elías hagamos la diferencia. Porque Elías hizo la diferencia en el pueblo de Israel. En medio de un pueblo corrompido, había un hombre que se guardó para Dios. E hizo la gran diferencia. E hizo volver el corazón del hombre otra vez a nuestro Dios. El Señor está buscando, amados, hombres y mujeres como Elías. Y ese es el mensaje de esta mañana. Que estemos llenos de su presencia. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor y le vamos a darle gracias por esta palabra. Vamos a cantar una adoración a nuestro Señor. Elías es un hombre tan importante que el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hay una profecía acerca de la venida de Elías. Eso significa de que sería el primer hombre que pisara la tierra 2 veces. El primer hombre que pisara la tierra 2 veces. Y de hecho, en el libro de Juan, capítulo 1, 21, cuando apareció Juan el Bautista, los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues, eres tú Elías? Y dijo Juan el Bautista, no soy. Los hombres de aquel entonces, los fariseos, los hombres que estudiaban la palabra, sabían que Elías tenía que venir. Y creyeron que de pronto era Juan el Bautista y le preguntaron,
Ahora, si Juan el Bautista o Elías vino en carne de Juan el Bautista y tiene que venir otra vez, o sea, ya habría pisado la tierra. Sería el hombre que pisaría o pisaría 2 veces la tierra, dándonos a entender un hombre insigne de nuestro Dios, algo muy especial que el Señor tiene para con él. De hecho, cuando Jesús estuvo allí en el monte Carmelo, dice la palabra que se le apareció Moisés y Elías en la transfiguración. Entonces, vean, amados, lo importante que es Elías en el contexto bíblico, en el contexto espiritual, que el Señor, estando en el cielo, le tiene una misión especial para él. Y lo ha enviado a misiones especiales cuando se le apareció a nuestro Señor Jesús de Nazaret, con el cual tuvieron una conversación. Que Pedro nunca dijo de qué se trató, porque él sí la escuchó, pero nunca habló de ello, de qué fue lo que hablaron. Entonces, vemos, mis amados, que tenemos que llegar a ese nivel espiritual en que si nosotros abrimos nuestra boca y lanzamos una expresión, que esa palabra sea respaldada por nuestro Dios. Que estemos aquí y estemos viendo a los demás, pero cuando alcemos nuestra vista veamos el cielo abierto. Tenemos que anhelar ese nivel. Tenemos que trabajar por eso. Adoremos.